Muy buenas tardes, muchísimas gracias. A ver, es una situación muy compleja, es el mayor recurrente, consideramos desde Personería Municipal, es el mayor recurrente que atendemos desde Personería Municipal. Quiero manifestarles que en el transcurso del último año, a la fecha tenemos la siguiente estadística. A ver, les cuento que se han instaurado un total de 385 acciones de tutela en calidad de agente oficioso. 385 tutelas. Se han presentado 111 incidentes de desacato, 36 impugnaciones a estas acciones de tutela que hemos presentado, para un total de 532 actuaciones dentro de los fundamentos de los derechos de protección al derecho de la salud. Ha sido un trabajo que hemos estado muy pendientes, muy juiciosos, aunque nosotros recién llegados a la Personería Municipal, más que esta estadística o el interés de mantener una estadística, es el servicio y es la atención a la comunidad. En ese orden de ideas procedimos a reunirnos con los gerentes, con las gerentes de las EPS, para comentarles, para decirles que el interés de la Personería Municipal es que se atienda, que se agilicen los procesos, más que elevar las estadísticas en acciones de tutela, en incidentes de desacato, en impugnaciones. Entonces, en ese orden de ideas, le solicitamos a cada gerente nos designara una persona para con quien tener contacto directo, para poder agilizar los procesos antes que presentar una tutela, poder agilizar la entrega de medicamentos, la asignación de citas, antes que elevar nuestras estadísticas en acciones de tutela. Pero sin embargo, pudimos avanzar satisfactoriamente en muchos procesos, más que el indicador en que por vía de gestión se agilizaran los procesos de remisiones, de entrega de medicamentos, de asignación de citas. Pero sin embargo, en lo que va del año anterior a la fecha, frente a Capresoca se han presentado 202 acciones de tutela, Nueva EPS 123, Sanitas 88 acciones de tutelas, a Cosalud 1 y a Sanidad Militar 1. En ese orden de ideas, nosotros seguimos trabajando, seguimos en plena disposición, tanto manteniendo la comunicación con las EPS como con la ciudadanía. Una EPS, por ejemplo, nos dice, ese paciente lo vamos a remitir al sábado a las 10 de la mañana. Nosotros esperamos esa hora, esa fecha, pero sin embargo vamos elaborando la acción de tutela. Preferimos que se pierda ese trabajo de haber hecho acción de tutela, pero no sería más perjudicial esperar que lleguen las 10 de la mañana de la fecha que fijaron y ahora sí empezar con acción de tutela. No, nosotros de una vez, paralelo, creyendo en las EPS, pero asegurando la situación jurídica. ¿Cuáles son las principales razones de la interposición de esos más de 300 recursos de acción de tutela? Las remisiones, esos tres servicios, las remisiones, la entrega de medicamentos y la asignación de citas, principalmente es lo más recurrente. Es donde hemos tenido que presentar, incoar estas acciones, impetrar estas acciones de tutela, pero es nuestra misión y es nuestro servicio siempre en disponibilidad a favor de la comunidad. ¿Y alguna de esas impugnaciones ha terminado en orden de arresto o en qué tipo de mecanismo extremo ha tenido que acudir la personería para poder amparar esos derechos? Pues hemos impugnado las acciones de tutela en cuanto nos ha correspondido, en cuanto ha sido necesario, y pues a Dios gracias se ha encontrado ahora sí la respuesta positiva. Nada es personal, siempre se les aclara a ellos, nada es personal, aquí las situaciones son institucionales y sí, siempre en favor de la comunidad que acude en favor de defender sus derechos ante nosotros, Personería, que para eso estamos. Cuando un ciudadano tiene una queja, un reclamo por una no remisión, por una no entrega de medicamentos,
¿qué papel juega la personería en esos casos? Bueno, hay algunas acciones que puede desarrollar ese ciudadano. Lo más recurrente es llegar a la personería, llegar a la Defensoría del Pueblo, llegar a la Superintendencia de Servicios, hacer el uso de estos mecanismos pues sé que la disponibilidad de todos quienes integramos el Ministerio Público, de la misma Supersalud, es buscar la mejor de las respuestas para estos ciudadanos. Inclusive yo agradeciéndole a ustedes, los medios de comunicación siempre muy amables, en algunos momentos he observado noticias que están sucediendo las cosas y yo les pido el favor ahí en los comentarios, por favor ayúdenme a ubicar la señora, el señor, que se coloque en contacto con nosotros y iniciamos las acciones que nos corresponden. Las situaciones médicas y de atención urgente derivadas, por ejemplo, de accidentes de tránsito, han incrementado sustancialmente esa necesidad de que los familiares tengan que acudir a este mecanismo para poder procurar una mejor atención a sus pacientes. Bueno, nosotros la verdad generalizamos la situación, más que el origen de la situación, si fue por accidente, si fue por enfermedad natural o algo, es una remisión, es un paciente, hay que sacarlo. Sí, de pronto nos entendemos en que cuando empieza uno a adentrarse en la situación, le dicen, no, es que este paciente es un paciente de accidente de tránsito, este paciente es una señora, es un señor que pasó esto, pero ha sido la constante y los accidentes de tránsito sí muy perjudiciales. El llamado con todo el respeto a la ciudadanía, a la comunidad, a quienes usan o usamos motocicleta, es que respetemos las señales de tránsito, respetemos los espacios de los demás, no nos pongamos de mal genio si encontramos las acciones preventivas que por demás deben desarrollar las autoridades. Entonces acatemos, si vamos a salir a rumbear, hombre, dejemos la moto, dejemos el carro en la casa, hagámosle el gasto, la inversión a los amigos del gremio amarillo, y es preferible 10.000, 12.000, 15.000 pesos de taxi que me lleva, que me trae y me asegura mi estadía o ir y volver sin ningún problema, y no un problema en un hospital que va a salir mucho más caro. Dentro de esos procesos, la personería ha tenido que elevar de pronto las quejas a un nivel más alto, de pronto a la superintendencia de salud. Trabajamos articuladamente, sí hemos tenido la oportunidad a través de la Defensoría del Pueblo, hay un delegado a nivel nacional para asuntos de salud, tuvimos el contacto con él y fue una persona que colaboró muchísimo, aportó mucho en la llamada, pero él nos decía, hagan ustedes los trámites que tienen que hacer desde sus competencias y agótenlos. Si no les funciona, infórmenme, que yo como defensor del pueblo delegado en asuntos de salud entro a colaborar. Si hay que hablar con el ministro, él nos decía, hablamos con el ministro de salud, con quien haya que hacer, ayudamos a hacer la gestión. Las consecuencias para las EPS que de pronto estén vulnerando los derechos a las personas. Son situaciones jurídicas que ya están preestablecidas, las sanciones, los arrestos, las multas que tengan que cancelar, pero aquí lo más importante es salvaguardar la vida de cada uno de los seres humanos, de cada uno de los usuarios de EPS. Doctor Yossi, ya que usted hace referencia a las medidas restrictivas en cuanto a circulación de motocicletas, está precisamente anunciado ya y promulgado un decreto municipal que restringe la circulación nocturna de motos los fines de semana de aquí hasta el final del mes de junio, arrancando precisamente este fin de semana. ¿Qué opina el Ministerio Público a propósito de esta medida pues tan restrictiva y que ya empieza a generar alguna incomodidad entre los ciudadanos, pero que parece ser la medida a la cual tienen que apelar las autoridades frente a la necesidad de reducir un poco esos índices de accidentalidad tan agudos que se presentan en la ciudad? Son situaciones que a veces hay que tomar esas decisiones. Aquí lo más importante y lo que más apremia es la vida, es la salud, es la integridad de los conciudadanos.
Nosotros mismos somos testigos que en nuestro municipio, que en nuestro departamento, los índices de accidentalidad son muy altos, proporcionalmente a los habitantes, proporcionalmente al territorio, y mucho más esos indicadores señalan accidentalidad en motocicleta. Yo, con todo el respeto, le sugiero a la comunidad, acatemos esos decretos, esas restricciones. Uno entiende necesidades que se pueden presentar sobre la marcha, pero ¿qué hacemos en una motocicleta después de las 11 de la noche en la calle? Seguramente, en la gran mayoría de los casos, estamos en un bar, estamos en una discoteca, estamos en un sitio donde seguramente estamos consumiendo alcohol y luego vamos a salir a coger la moto, de pronto poniendo en riesgo nuestra vida y o la vida de otra persona, que por nuestra mezcla de alcohol y gasolina pueden suceder cosas. El llamado es a que acatemos esos decretos que ha expedido la administración municipal, que destinemos un recurso para tomar un servicio de taxi, vamos más tranquilos, volvemos más tranquilos y nos vamos a evitar nosotros, a nuestras familias, a nuestras mamás, muchas, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, demás familiares, muchos dolores de cabeza que después pueden salir más caros que 10.000, 12.000 pesos que nos vale el servicio de taxi de ir y volver. Ante la indisciplina social, ¿tienen las autoridades que acudir a ese tipo de medidas tan extremas? Desafortunadamente, porque las mismas estadísticas hablan por sí solas. Yo creo que si esas estadísticas de accidentalidad en nuestro municipio estuvieran en cero o casi que en cero, no habrían los argumentos para hacerlo, pero es triste, es difícil. A veces uno ya le da como miedo coger, hubo una temporada, unos días, hace unos mesecitos, que le daba a uno miedo coger ese celular porque sabía que cogía el celular y miraba y ya había un muerto en un accidente de tránsito, se cayó, pasó esto, situaciones que son complejas. Entonces esas estadísticas muestran que es mejor tomar esas decisiones, un poco incómodas pero necesarias.